Ya estamos de regreso en Informe Capital y en este espacio le hemos informado sobre las noticias falsas que dan pie a la desinformación y una de ellas se dio a conocer en el portal de noticias Dices, patrocinado por Coparmex, en el cual se indica que el homicidio en la capital mexicana ha subido 90% en sus primeros 30 meses comparado con el mismo periodo durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Una afirmación que se dio justo en el contexto en el que se hicieron públicas las cifras oficiales de la tendencia en disminución de la incidencia delictiva de este y otros delitos en la ciudad. Vamos a hablar sobre este tema con Alberto Escorcia y Miguel Elorza, porque como hemos dicho en este espacio también, pues los datos sin contexto no significan nada, o peor, significan lo contrario. Muy bienvenidos, Miguel, Alberto. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, a ver, vámonos. 90% dice en los primeros 30 meses en comparación con los primeros 30 meses de Miguel Ángel Mancera. Asusta la cifra, ¿no? Pero claro que asusta la cifra. Lo que más asusta es la descontextualización y este manejo que podríamos decir, por utilizar una palabra ligera, grosero de los datos. Lo que no dice este medio de comunicación y el texto al que hacemos referencia es que hay una comparación entre los primeros 30 meses de un periodo de gobierno y los primeros 30 meses de otro periodo de gobierno. En este sentido, lo que acusan esos primeros 30 meses, el primer periodo, es cómo, y además lo aclara muy bien José Merino, es cómo en un hilo de Twitter, que vale mucho la pena revisar, cómo lo que acusa esta cifra es cómo dejó un gobierno, el gobierno anterior, la tendencia en cuanto a homicidios en este caso. En ese sentido, si observamos toda la gráfica y todos los datos, podremos darnos cuenta, en pantalla tenemos justamente el tuit de José Merino, podemos darnos cuenta cómo iba la tendencia hacia arriba en el gobierno de Miguel Ángel Mancera y cómo en ese pico lo recibe Claudia Sheinbaum y después comienza a disminuir. La cifra que hay que ver si queremos de verdad hacer un juicio práctico de esto es que ha disminuido el homicidio 37.3% de enero a junio de 2021 si se compara con enero a junio de 2019. Es decir, de cuando recibió el gobierno de Sheinbaum los homicidios, ha descendido ahora. Entonces, ¿por qué está hasta arriba? Bueno, porque había una tendencia hacia arriba en los homicidios en el gobierno de Mancera. Por eso hay que hacer el análisis de estos datos viendo todo el contexto. Es decir, analizar la tendencia dentro del periodo analizado, no como, ¿no? O sea, no en los primeros 30 como una fotografía y de los primeros 30 como si hablara de la tendencia de esa administración. Sí, ese es, por ejemplo, otro ejemplo, otra cosa que utilizan, otro indicador que utilizan descontextualmente o descontextualizado, es el hecho de que los feminicidios han aumentado en la Ciudad de México. Bueno, han aumentado por una razón, porque ahora en la Ciudad de México todos los homicidios de mujeres son clasificados como feminicidios. No hay esa cifra negra que había antes. Entonces, Miguel, durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera se dispararon los delitos y ahora lo que está sucediendo es que están regresando a los niveles que había cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno de la capital. Pero ¿cómo se movieron estos datos? Alberto, ¿quién los estuvo ahí manipulando? ¿Quién los estuvo promocionando? Aquí lo que llama la atención es que en esta tendencia, este portal Dices MX en Twitter, que es auspiciado por la Coparmex, de los 800 tweets que analicé, 300 no son orgánicos, es decir, pudieron haber sido bots que aumentaron esta noticia y de ahí la retoma la cuenta de Twitter de Doring y que la convierte en tendencia, pero lo que le comentaba a Miguel antes de entrar al aire es que vimos un fenómeno de comunicación que no se veía hace mucho tiempo, cuando Pepe Merino hace esta gráfica a mano, o sea, se pone así con unos papelitos, y termina revirtiendo este efecto que no es orgánico, por uno que es orgánico, porque la reacción de la gente al dibujo y a la explicación del titular, Pepe Merino, pues genera un efecto de diálogo que no se veía desde hace muchos años, ¿no? Entonces creo que lo valioso es eso, o sea, una intención de manipular, usar estas 300 cuentas que no son orgánicas, luego Doring la aumenta más, pero luego viene esta respuesta de la gente, pues que no encontraba una correlación, una explicación, factible.
Bueno, ese fue uno de los temas esta semana. Otro, sin duda, el cablebús. Estuvo siendo bombardeado por constantes noticias falsas, fotografías que estaban fuera de contexto. A ver, platícanos. Así es. Primero, justamente el día de la inauguración, comienza a circular una fotografía de un troll muy famoso en Twitter, en el que decía que hacía falta un perno, ¿no? En las esas y... ese troll al que le faltan pernos, pero en el pensamiento. En la cabeza. Bueno, el chiste es que el gobierno de la Ciudad de México, a través justamente de el cablebús, dijo, pues dio la explicación de que el perno que faltaba era de otra instalación. De una carpa, ¿no? De la carpa donde fue el evento de inauguración. Pero veamos ya ahí esa intencionada manera de manipular la realidad. Pero luego ocurre que un usuario de cablebús lo viene pues en la góndola del cablebús y el cablebús se detiene. Y entonces tuitea diciendo que se detuvo porque hubo un corte de electricidad, lo que podría ser bastante grave. El cablebús, a través de su cuenta oficial, salió a explicar y dijo, se detuvo pues que las góndolas siguieran su tránsito porque una persona en silla de ruedas se subió a una góndola en una estación. Entonces nada más tener ahí mucho cuidado. No sabemos si este usuario tenía una intención de manipular la realidad o solo era una queja a partir de que estaba detenido en el aire. Pero es importante destacar que inmediatamente Cablebús salió a desmentir la noticia y en ese sentido a dar tranquilidad a los usuarios. Debemos decir también que Cablebús ha sido criticado sin sentido y han hecho analogías, falacias por analogía, comparándolo con lo que sucedió en la línea 12 del metro. No hay parangón posible. Con la intención de instalar la narrativa, ¿no? De que pudiera estar defectuoso, de origen, no sé qué. Porque no fue la única, de hecho hubo varias fotos que se lanzaron como si estuviera la gente usando en ese momento el cablebús y yo vi consistentes aclaraciones de Secretaría de Movilidad o del propio cablebús diciendo, a ver, esta fotografía se refiere a un momento otro, cuando se estaban haciendo pruebas o esto, en fin, hay una intención de generar una narrativa. ¿Y cómo se vio eso en redes sociales? Pues bueno, es que debemos recordar que el domingo la tendencia a Cablebús fue de las más vistas en México orgánicamente, obviamente porque empezó el servicio. Y este tuit de este troll innombrable, pues se puede considerar que fue una intención de boicotear. Y no solamente el día que lo puso Van Pipe, sino hoy cuando se da este mantenimiento a la línea 6 del metro, muchos usuarios retoman esta foto del cablebús para ilustrar la supuesta falla en el metro. Es algo a mí que me llama la atención, cómo usan la foto de un servicio con otra. Y hay una intención de crear una intoxicación de la realidad, ¿no? Es sembrar imágenes falsas, discursos falsos, para que se quede ahí en el imaginario y cuando se da la respuesta a las autoridades, es muy difícil que la gente entienda que pasó otra cosa, ¿no? Aunque se explique y se compruebe que fue otra naturaleza por esperar a que subiera una persona en silla de ruedas al cablebús o en el metro que era un mantenimiento programado, pues queda la idea de que fue una falla. Y es muy difícil y es un momento de hablar de que estos influencers como Van Pipe, si realmente trabajan en agencias de relaciones públicas y cómo es que planean este tipo de mensajes que son de desestabilización. Creo que es un momento de hablar de ese tema. Sin duda, Alberto, sin duda hay que hablar de este tema. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Miguel. Gracias a ustedes. Se nos quedó en el tintero Cuba, pero bueno, ya hablaremos de que eso. También fotografías falsas. También fotografías. De Egipto, ¿no? Y del Maracaná. Era el mismo fenómeno. Y de Argentina. En fin. Pero bueno, hablaremos de eso en una próxima ocasión. Muchas gracias, Alberto, Miguel. No, hombre, gracias. Muy buenas noches.